muerte no es en vano, la llevo por donde voy y cierro los ojos para poder sentir, pensar muy en silencio lo que voy a decir, mirar el universo que existe dentro de mí, dar la vida por un cambio que siento que va a venir. Cierro los ojos para darle vida a los recuerdos que hoy fomentan lo que soy. Al cerrar mis ojos encuentro claridad y están en pie de guerra si atacan mi paz. 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 Cierro los ojos y siento tu piel, girl, el goce de los cuerpos y tu cadera entre mi mano que recorren tu figura caliente, y cuando abro los ojos te miro reluciente. Cierro los de la tierra de los cirujas, le damos guerra al que te encierra la burbuja. Hey, Buenos días, bienvenidos a la segunda temporada del Club del Helicóptero, un programa que hacemos desde Antena Negra TV con el fin un poco de aportar un granito de arena a tratar de entender esta sociedad, este mundo en que vivimos, sobre todo para transformarlo. No nos gusta tal como es muy injusto. Así que bueno, estamos acá en ese plan. Estamos en Aedo, en los estudios que fuimos construyendo en estos años, que seguimos construyendo. Ahora tenemos escenografía que va a ir, ustedes van a ir viendo con el correr de los programas que se va a ir completando con objetos. Ahora después seguramente se va a ver un poquito más. Van a poder traer, si quieren, algún objeto, algún aporte a esta escenografía. Pueden venir, colgarlo, quizás en vivo en un programa, veremos. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, este es un programa que sale por YouTube. Ya saben todo lo que hay que hacer cuando se ve un programa de algo que te gusta, que querés que siga sucediendo. Le dan like, suscribirse, la campanita para que les avise cuando salgan otros programas de los que salen por el canal, etcétera. Todo eso sirve, suma, que comenten. Nos viene bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que justamente, bueno, se habla mucho en los medios, se habla mucho en campañas electorales. Vamos a estar hablando de la inseguridad y particularmente vamos a estar hablando, pensando en algo que es recurrente como parte de campañas y como parte desde los políticos, que tiene que ver con la baja de la imputabilidad y cómo eso afecta o no afecta a la inseguridad, la seguridad, etcétera. Para eso vamos a estar hablando con Karina Balobra, que es abogada especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, es integrante de la red del Bajo Flores, una red que se dedica a la búsqueda de adolescentes que faltan de sus casas. También integra la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos a estar hablando también con Gabriela y Yasmín, que son integrantes del Centro Comunitario Yacacuaja de Moreno, un espacio donde desarrollan actividades infantiles y juveniles, un centro que tiene 20 años ya, ¿no es así? Sí. ¿Cómo están? Hola. Y bueno, vamos a arrancar un poquito. Lo primero que quería preguntarles era ¿qué significa Yacacuaja? Yacacuaja. Yacacuaja. Significa donde crecemos en guaraní. Ahí va. Y cuéntenme un poquito a qué se dedica, qué hacen en el centro. En todo este tiempo que estuvieron, no sé cuánto Claro. hace que están, que forman parte. Bueno, el centro al principio fue como una extensión de otro centro donde los chicos ya a cumplir cierta edad no tenían un espacio y se fueron apropiando de este centro porque estaba medio abandonado. Se fue, y desde entonces se fue acomodando, fue teniendo como más identidad y bueno, los mismos jóvenes que empezaron ahí nos fuimos creciendo y fuimos siendo parte y llevando a cabo y adelante las actividades. Ahora se sumaron los chiquitos, los peques, los más chiquitos y bueno, es un espacio donde queremos que los jóvenes, los
niños del barrio tengan un espacio propio, porque no se suele tener como un espacio para los jóvenes, para las niñeces en el barrio, más que sea una plaza, sino un espacio que sea para ellos, donde puedan compartir sus ideas, donde se puedan relacionar, donde podamos crecer todos juntos, ¿no? Bueno, tenemos talleres de arte, teníamos murga y bueno. Ahí va. ¿Y cuánto hace que ustedes forman parte del centro? Yo participo de los 13 años y tomar el rol de ser parte de la coordinación es bastante complicado y participamos de lunes a viernes, lunes y martes por la mañana, no, hasta el miércoles por la mañana, y de lunes y martes para lo de la tarde, lo más chiquito. Miércoles, jueves y viernes van los jóvenes, cocinamos también para los más peques y después están los jóvenes que están al aire libre. Ahí va. Y ustedes entonces participaban primero del centro, iban al centro y después participan de... ¿Cómo fue ese pasaje a la coordinación, digamos? Bueno, yo empecé de más grande ahí en el centro, claro, porque yo iba a otro centro, al grupo de jóvenes, y se presentó un viaje que íbamos a conocer Almocás, el movimiento campesino de Santiago del Estero, y iban diferentes centros del barrio. Bueno, yo me sumé a ese viaje, bueno, conocí a los otros chicos del centro, fuimos teniendo como más relación, y bueno, cuando se presentó esto de que los jóvenes lleven a cabo el lugar, me invitaron a ser parte. Y ahí de una dije que sí. Y claro, y entré y me empecé a involucrar con todo esto de lo comunitario, de cómo se manejaban ahí, y bueno, no me fui más. Está muy bien. Bueno, y vos, Karina, contanos un poquito, bueno, decía, participás de la red del Bajo Flores, de la mesa, contanos un poquito qué hacen en esos espacios. Tanto la red como la mesa, bueno, son espacios diferentes. La red actúa específicamente en el barrio de Bajo Flores, los barrios populares de Bajo Flores. Hay 3 barrios populares donde tenemos mayor incidencia. Uno de ellos es el barrio Padre Richardelli, ex Villa 1114, barrio Ilia y barrio Rivadavia. Ahí de hace 10 años, justamente este año cumple 10 años la red, y acompañamos las búsquedas de las niñas adolescentes que faltan de sus casas. Este fue como una de las primeras tareas que nos dimos como red comunitaria. La red, como su nombre lo indica, está integrada por docentes, principalmente porque fueron quienes primero visibilizaron la situación de la ausencia y problematizaron esas ausencias, porque no es que antes las pibas no desaparecían, sino que nadie problematizaba esa ausencia. Familias, es decir, las familias que están buscando y que luego también se suman a acompañar a otras familias en esas búsquedas, y organizaciones del barrio, ¿sí? Los centros comunitarios, los espacios de género, bueno, los diferentes espacios territoriales que también acompañan las búsquedas de las familias. Pero claramente también hay otras personas. Yo, de hecho, no soy ni docente, ni familia, ni organización. Hay militantes sociales, hay compañeros y compañeras de los centros de salud, que también son una pata muy importante de nuestra red. Y bueno, lo que trabajamos es en acompañar esas búsquedas, en generar un dispositivo de búsqueda que sea más efectivo que muchas veces el que aporta el Estado. Acompañar a esas familias también, porque hay un circuito con el Estado que debe darse, una denuncia tiene que hacerse. Bueno, muchas veces esas denuncias es el primer problema a afrontar y por lo menos hasta hace un tiempo era muy común, pero sé que en otras partes sigue sucediendo, pero era muy común que dijeran que no, que hay que esperar 24 horas y cuestiones que en realidad no eran tales, sino que al contrario hay que denunciar inmediatamente cuando uno se da cuenta, la familia se da cuenta que está faltando un adolescente de su casa. Pero también empezar a hacer la verdadera búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda es empezar a ver cuál es la red de esa adolescente, por dónde puede estar pasando su situación, si se ve amenaza, cuál es el grado de amenaza que puede tener su integridad en relación a eso. También es posible que a veces las pibas se hayan ido de su casa voluntariamente. Bueno, en esta cuestión de lo voluntario
que también ponemos un poco críticamente, porque a veces se van saliendo de situaciones de encierro o de violencia, otras veces alentadas por las redes, por personas que conocen desde las redes. Y bueno, nosotros decimos que si la chica está divirtiéndose y está de fiesta, queremos saber que esté bien. No se trata de hacer un control policial, sino justamente de acompañar y que poder saber que está bien aún en una situación que haya decidido ella. Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado la Mesa de Articulación de Niñez, que es un espacio que también tiene aproximadamente 10 años, que es un espacio de organizaciones a nivel federal, participan numerosas provincias, que está compuesto por organizaciones territoriales, referentes, espacios sindicales, políticos, sociales, que trabajan por la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también muy fuertemente con el tema del que fue recurrente a lo largo de la historia. Ayer justo estábamos en un espacio hablando también del tema de la baja y decíamos que desde Menem, o sea, no creo que Alfonsín tenía otros problemas, pero creo que desde Menem en adelante en la democracia, pero todos los gobiernos tuvieron un discurso en algún momento mediático, por lo menos. No todos terminaron siendo proyectos de ley y no todos han avanzado tanto como este, pero todos han tenido algún discurso vinculado a que bajar la edad de la punibilidad era una solución para los problemas que consideraban ellos prioritarios en ese momento. La Mesa de Articulación en este momento está trabajando muy fuerte en una campaña para poder evitar y llevar también una voz a la sociedad en relación a el gran cambio que significaría para los adolescentes que se baje la edad de la punibilidad y que también está basado esto en premisas que no necesariamente son reales, o sea, más bien son falsas. Y en ese sentido, ahora te voy a preguntar también sobre eso, pero digamos, ahora, bueno, estuvo el dictamen, ¿no? Que se generó en el Congreso. Vos decías recién, bueno, el gran cambio que se va a dar. ¿Cómo es ahora la situación si un adolescente, alguien, digamos, que todavía no tiene la edad que se plantea? ¿Cómo es la situación hoy? ¿Cómo va a ser si efectivamente Claro, proyecto... es todo, o sea, hoy por hoy, ¿qué se dice sobre por qué hay que bajar la edad? Y es que se dice que, por un lado, que los menores de 16 años cometen un montón de delitos, que esos delitos son ultraviolentos y que, a su vez, que no se puede hacer nada. Claro, parece que no pasará nada. Que no pasa nada. Entonces, esas son como 3 premisas sobre las cuales se basa este proyecto. Esas 3 premisas son falsas. ¿Por qué? Porque en primer lugar el delito de preadolescentes, porque por debajo de los 16 años, la propuesta del Poder Ejecutivo tenía una propuesta de bajarla a los 13 años, ¿no es cierto? Es una franja ya, o sea, ni la dictadura puso esa edad. Por un lado, que el delito adolescente en esa franja etaria es creciente. Eso es falso. Las estadísticas que el propio Estado genera indican todo lo contrario. En segundo lugar, que son delitos ultraviolentos. También eso es otra premisa falsa, que los delitos que cometen los adolescentes son delitos contra la propiedad, básicamente, son robos en general. Y por otro lado, que es un hecho creciente, y eso también las estadísticas indican que no, que por el contrario, que incluso han disminuido en los últimos años el delito de adolescente. Que después voy a dar algunos números para que podamos tener una dimensión de eso, ¿no? Sí. Por lo pronto, saber que menos del 1% del total de los adolescentes de la Argentina, menos del 1% de los adolescentes están involucrados en delitos. ¿Sí? Entonces, esta idea de el adolescente como un sujeto peligroso ya de por sí es una idea bastante controvertida, porque si menos del 1% de la población adolescente comete delitos, por las estadísticas que el propio Estado genera, bueno, sabemos que no parece ser el problema de inseguridad a los jóvenes. Claro, seguramente hay otras situaciones que atraviesen más del 1% de los adolescentes que no se están tocando, digamos, con políticas de Estado, me imagino.
Claramente sí, y porque aparte después si nosotros abrimos ese 1%, vamos a ver que esos pibes muy probablemente tengan trayectorias de vida muy difíciles, que no estén escolarizados, que haya una incidencia por las condiciones de vulnerabilidad en la que viven. Es decir, hay múltiples razones que están vinculadas a la ausencia de políticas públicas que claramente son un factor que si no determinante, por lo menos que incide fuerte en que los pibes y las pibas cometan algún delito. Por otro lado, otra de las estadísticas es que el 84% de esos delitos que cometen los adolescentes son robos, es decir, no son homicidios, no son abusos sexuales, ni son crímenes violentos. Entonces, también ahí bajamos la idea de que los pibes son los delincuentes más peligrosos. Estas son estadísticas, por ejemplo, en este caso, es la propia Corte Suprema de Justicia la que genera esta información, no es que la sacamos de ningún lado, digamos, extraño. Y después, en la provincia de Buenos Aires no hay un dato a nivel nacional, pero sí la provincia de Buenos Aires que se dice que es una de las jurisdicciones donde más de incidencia de delito hay. El porcentaje, o sea, del total de delitos que hay, el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes es el 2,25%. O sea, siempre estamos hablando de números que no tienen 2 dígitos, ¿no? O sea, entonces ahí podemos ir interpretando un poco si verdaderamente el tema del delito adolescente es un delito que nos debe preocupar, si el problema de la seguridad en este momento pasa por bajar la edad de la punibilidad. Claro. Bueno, en ese sentido un poquito pensamos también y les queríamos preguntar a ustedes que trabajan en centros con adolescentes, cómo viven esta situación, si efectivamente esos números que está comentando Karina están relacionados o no, o cómo los viven, digamos, cómo acompañan si sucede alguna de estas situaciones. Bueno, esa pregunta, después a otra. Bueno, en el centro, desde que salió esto de que se iba a bajar la edad, fue un tema que se habló en todos lados, con los chicos también. Es como que bueno, no tenemos casos así de que algún chico haya robado o algo, pero sí es algo que nos preocupa porque no es solamente que le bajan la edad y ya está, tienen miedo de que en cualquier momento las chicas salgan, no puedan estar tranquilos ni en su propio barrio, ¿no? Tienen miedo de que también el actuar de la policía sabemos que no es muy bueno también, de que te paran, de que no sabes si se lo llevan y la familia no se entera. Es un tema que como que nos alarma a la vez y bueno, siempre hablamos con los chicos de qué opinan, de que les parece mal, de que algunos son muy chicos, bueno, son 13 años, pero hay 13 años y 13 años, ¿no? Total. Claro, el que está más encerrado en su casa, que tiene que salir afuera y tiene que como criarse en la calle también. Son diferentes como circunstancias que viven los chicos y bueno, es algo que tratamos de hablar, hablamos siempre con los chicos, con los más grandes también, de que hay otras formas también de buscarnos, ponerse. También hablamos de la necesidad que tiene el chico. Esto no genera que el chico salga a robar porque quiere, sino porque tiene una necesidad. Y esa necesidad no se está sintiendo, ¿no? Y bueno. Es importante lo que dice ella porque justamente no es inocuo, porque vos decís, bueno, si los chicos no cometen delito, bajemos la edad, total, igual no les va a pasar nada, pero no es inocuo, sino que hace que bajar la edad de la punibilidad hace que poner en el ojo de la policía la persecución a los adolescentes y legitimarla. No porque no exista ahora, sino porque ahora hay un desarrollo del funcionamiento de la justicia, que por supuesto es absolutamente arbitrario y selectivo, pero que hace que haya algunos contrapesos a esa arbitrariedad. Pero si nosotros hacemos una ley que habilita abiertamente y legitima ese accionar respecto de pibes cada vez más chicos, evidentemente el ojo de la policía, porque aparte es mucho más fácil. Porque de un chico de 13 años. Tener a un pibe de 13 años, de 14 o de 15, de 16, de 17 también, porque los pibes tienen una forma de cometer delitos que es bastante más jugada que una organización criminal, que es un poco esta idea que aparece también dentro del proyecto del Ejecutivo. Se habla de que cada vez
niños o adolescentes más jóvenes son captados por las redes criminales para cometer delitos. Claro. Entonces esto, en lugar de leerse como un problema, O sea, los que tienen el precisamente, problema de seguridad son los chicos. claro, justamente. exactamente. En lugar de verse eso, entonces, que los pibes son víctimas de esas redes, porque ciertamente son captados y ciertamente a veces son casi obligados, porque no les queda otra, digamos, en el recorrido de su vida cotidiana. Si todos los días pasan por un lugar en el cual les ofrecen, les dicen, pero también de una forma coercitiva, no es que el pibe es libre de elegir entro o no entro, hay como cierta coerción en este ofrecimiento, claramente ellos son también víctimas de una captación. Esto es como decir que una víctima de trata de personas, ella se dejó captar, entonces en lugar de asistirla, la vamos a penalizar. Claro. Está todo al revés. ¿Y por qué piensan un poco que hay tanto... porque siendo que los números son esos, lo que la situación, la realidad, digamos, es otra, porque hay tanto... tiene tanto lugar este discurso, digamos, de que bajar la edad de imputabilidad va a ser lo que va a solucionar el problema de la seguridad? Puede contestar cualquiera. Tal vez es como para desviar, ¿no? El foco, estaba leyendo el gozo, que es desviar de cosas más importantes. O como estaba diciendo, esto pasa y pasó desde hace mucho. Se Claro. desvía, es como vamos a enfocarlos a todos en esto que está pasando, que sabemos que nos afecta, porque son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra gente del barrio, y vamos a desviarlo en ese tema y no vamos a hablar de cosas más importantes que están pasando. ¿Como cuáles, por ejemplo, se te Como- ocurre así que...? Los jubilados, Ahí va. la baja de los recursos para los lugares, como poner los centros comunitarios, que bajó los recursos, que las cosas aumentan. y Digamos, todo. pueden hacer menos cosas de las que... Claro, baja la calidad de todo, porque al subir las cosas y no tener el recurso monetario que teníamos antes, es como que hay que ajustarse y en general, en todo. Claro. Ya convengamos que los delincuentes más grandes que hay son los que están en el poder. Había que decirlo. Total. Bueno, clarísimo, ¿no? O sea, claramente en todo tiempo sirvió el tema de la baja de la edad de la punibilidad de los discursos políticos para desviar en general de situaciones de crisis importantes sociales y económicas e incluso políticas. Y que en este momento también hay una marcada estrategia de la construcción de los enemigos como para poder aplanar la diversidad de la conflictividad social que existe. Entonces, un poco construir al joven como un enemigo es parte también de una estrategia precisamente para aplanar la conflictividad que está asociada a las responsabilidades que tiene el Estado y que en este momento no está cumpliendo respecto de la garantía de sus derechos. En todo esto que decía acá la compañera, o sea, en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de educación, de espacios recreativos, espacios comunitarios donde participen, incluso de participación política, porque hoy por hoy los adolescentes y las adolescentes y los niños y niñas que tienen derecho hasta a participar políticamente se ven amenazados en ese ejercicio, no solamente por la brutalidad policial que es la norma en las manifestaciones, sino también por determinadas medidas que se han adoptado o amenazas que han recaído, sobre todo en los movimientos sociales, a los fines de no concurrir a las manifestaciones con niños y con adolescentes. Claro. Bueno, si les parece vamos a un corte. Bueno. Nos tomamos ahí unos minutos y enseguida volvemos. Por los compas de Trelew, y lo sabemos muy bien, bien, cómo sonar así fresh, el barrio lo quiere saber, es el negro del fuerte Apache y es el indio Javier, y lo sabemos muy bien, bien, cómo sonar así fresh, el barrio lo quiere saber, es el negro del fuerte Apache y es el indio Javier.
Somos el humo del pasillo, la pintura rebelde de grafitis y rodillos. Verso y martillo al mundo que yo desmaquillo. Argentina falta de rap y aquí llegaron sus dos brillos. No me gustan los cuchillos, tiré a apuntar tus armas a los reyes del castillo. Estando pillo que no me haré millo con un estribillo, pero si yo lo tuviera sería más sencillo. Con una infancia violenta y siempre tuve el rap, es lo que me representa. Mi madre sueldo básico en la casa la cheta, con la dignidad en alto heredé su don de las letras. Hay cosas que Junta nunca acepta, que seas un botón, un vigilante en la puerta, que se abre pa' los pungos y pa' los que se despiertan. Por asalto tomo el cielo, Dios pagará las cuentas. Yo got that money, man. Sin dinero es my word. Somos lo mismo. Con dinero y sin dinero. Rico sin dinero. The money. Sin dinero soy yo. De abajo como el Apache, somos el envión que lleva mucho doble H. El ruido de los barrios, la voz de los reales. Se arma la podrida donde pisan estos rappers. Todo salió con amor y fe. De los míos nunca me olvidé. Salí a ganar a los Sadio Mané. Hoy enseño a hacer RAP. Para que pasen me las remandé. Para unos en Sensei, para otros el plaga. Para mí soy el que te marca la coordenada. No mires arriba que no cae nada. Con el Javi te bajamos una data más pesada. Somos piola pero estamos en punga porque el mal abunda. Para hijos de yuta somos mala yunta. Van a querer callarnos que les manden fruta. No lo saben, somos forever como Guta. Yo got that money, man. Sin dinero es my word. Somos lo mismo. Con dinero y sin dinero. Rico sin dinero. The money. Sin dinero soy yo. Yo. De Comodoro hasta Pacheco. Malandro de América, el indio Javi, mami. Yeah. Siento el calor sobre la palma en el capó del móvil. Pienso en la mama, pienso en casa y pienso en todos los homies. No pasa nadie por la cuadra, solo yo y el Logi. Él con su 540 y su chapa de poli. Siento el calor sobre la palma en el capó del móvil. Pienso en la mama, pienso en casa y pienso en todos los homies. No pasa nadie por la cuadra, solo yo y el Logi. Él con su 540 y su chapa de poli. Entre el montón de gente pima, me eligió a mí. Mal ahí, se puso en Nortiva y me cortó a 2000. Nombre, DNI, de dónde son, de qué vení. ¿Qué andás haciendo acá? ¿Qué andás, mambo DDI? Yo lo miro fijo, corte, no te tengo miedo. ¿Pa' qué sondear al pedo? Siempre lo mismo, abuelo. Estás resentido porque siendo interno te rehicieron. Zarpado de maldito y de onda un retumbero. Jodiendo a pibe bueno, Pancho, no te da vergüenza. Con esa chata redolida y resalpada en vieja. Siempre mangueando la comida y siempre atrás de esa. Cortando paluque al bolsita, fan de la dureza. Revisame la mochila, Reunidos, más que nada con el tema de los estudios, con todo lo que tenga que ver con la sociedad de hoy en día y con la juventud más que nada. Yarna para mí es todo, porque bueno, yo empecé a frecuentar el Chaca y por los chicos, viste que es un lugar que es lindo para los chicos, sí. Es un buen lugar para los chicos. Yo veo a los chicos y me alegra la vida. Y vengo a Yaca por Zanca, que es un jardín de apoyo escolar, y vengo de que tengo 13 años más o menos. Y bueno, estuvo un poco suspendido por la pandemia, pero seguimos haciendo actividad a lo largo de los tiempos. Y nada, está bueno, hay mucho compañerismo y muchos viajes, diversión.
muchas cosas más. Hola, me llamo Lautaro, tengo 11 años y vine traído el Yaca por mi primo, que me contó muchas cosas buenas de este lugar, que tipo hacen deportes, juegan, hacen proyectos y nos divertimos. A Yaca llegué por un amigo, digamos, ¿no? Porque yo primero iba a un centro comunitario también que se llama Zanca. Y eso sería como la escuela primaria y acá el centro comunitario Yacapuajá sería como una escuela secundaria, digamos. O sea, hice creo que 3 años ahí y después hice, o sea, el resto lo estoy haciendo acá. Y acá al Yaca llegué hace como 3 años, hace como 4 años, creo, 4 años llegué acá al Yaca. Mediante un amigo, Axel. Me dijo que venía acá, que hacían, iban de viaje, se divertían acá y me dio curiosidad sobre eso. Le pregunté si podía venir y me dijo que sí, empecé a venir. Llegué mediante 2 amigos que me contaron mucho sobre Yaca, que hacían muchas actividades y que más que un centro era una familia. Y me agarró mucha curiosidad y quise venir a ver. Llegué al Yaca mediante 2 amigos. Dylan y Quispe, que son mis compañeros de escuela, que asisten a este centro y ellos me contaban lo que hacían en el centro y que hacían muchas actividades, tanto recreativas como viajes, y en un momento me interesó, pero no había vacantes, y después de un tiempo entró mi otra compañera de escuela, Malena, y me logró convencer para poder ingresar. Empecé en el jardín, en el Zanca, y del jardín pasé a escolares, y de escolares pasé a jóvenes, que es el Yaca. Yo en un principio llegué porque mi hermana fue una de las que empezó acá con el taller de murga, y me dijo, como yo sabía tocar el bombo, y los chicos todavía no habían empezado a ensayar y saber tocar el bombo, me preguntó si yo podía venir a enseñar a los chicos para que después se manejen solos. Así que vine en principio para estar unos días, unas semanas en el taller y bueno, hace 18 años estoy acá. Bueno, yo llegué al Yaca por medio de mis hijos, que ellos pertenecían al Yaca y bueno, y así conocí a los compas y bueno, me fui uniendo de a poquito hasta que estoy acá. Llegué gracias al coordinador de acá, Mario, que yo iba a otro centro comunitario, Casita Feliz, y después Mario me invitó a venir acá y bueno, gracias a él conozco este centro y bueno, estoy muy orgulloso de haber conocido acá y de estar acá. ¿Te gustaría seguir el camino de tu educador popular? Sí. ¿Por qué? Porque es algo entretenido, no es como un trabajo donde tenés que sentarte y estar horas, es algo que es entretenido, seguir la pendejada, digamos. Estás siempre con jóvenes y es entretenido, ¿no? Cada día es algo nuevo con los pendejos estos. Así que nada, es algo, bueno, no es más como un trabajo, sino es como estar ayudando a las otras personas, no tomaría tanto como un trabajo. Sí me gustaría seguirlo porque me gusta estar compartiendo momentos con los chicos viejos y con los chicos nuevos. Y nada, me gustaría seguir compartiendo momentos con los chicos. Para todo esto. Cada barrio, cada rincón de este, nuestro territorio, es tierra abono, donde todos los días plantamos las semillas de un nuevo mundo. Un mundo donde quepan muchos mundos. Un mundo lleno de viseras. Lleno de horizontes y de caracoles. Porque nuestra lucha es como un caracol. Avanzamos. Lento pero sin parar. Esta es la lucha de los impacientes. Porque creemos en lo que hacemos. Y porque creemos que no solo somos el futuro. También somos el presente. Ese presente molesto. Rebelde. Con los puños en alto. Nos merecemos rebelarnos y nos merecemos la lucha. Somos la realidad insurrecta. Para todo es todo. Para nosotros la ley de rebeldía. Corta, yo qué sé, dale.
Pendejo. Mal. Para todos y todos. Está bien. Para todo esto. Para todos y todo. A la última es así. Ay, Dios. 2, 3, ya. Para todos. El hacer. ¿Cómo te llamas? Chorizo. ¿Qué querés que diga? ¿Cómo te llamas, Marina? Yo no, nada, me llamo Nahuel. Un poco más de ánimo. Y nada, voy a hacer un poco de música. El quemador es el de Gonzi y el mío. ¿Tú no lo cortaste? ¿Lo corté? No, vos, mirá. No, acá. Sí, dice rec. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo es tu nombre? Lisandro. Lisandro. ¿Cómo llegaste al Chaca? En auto. En auto. Tengo que mirar a vos en la cámara. Ah, ¿con qué lado? Porque todos me miraron a mí. Y Cami. Listo. Maldito loro. Que la policía no quiera poner la norma. Ando normal, mi hermano. Conozco unos pares que le están metiendo mano en el conurbano. Cuando escucha como rimamos en el sur, ajá. Quiñepucu, la Meli, que Shukayu. Danos música cuando nos falte luz y si yo me siento free. Danos música cuando nos falte luz. Decíselo a la gente, gente paro, desde como duro, desde los cerros para el mundo. Bueno, seguimos acá en el Club del Helicóptero, bloque 2. Y vamos a retomar un poquito con Karina la cuestión de qué pasa hoy, digamos, y cuál es el cambio no sé si sustancial, que está planteándose. ¿Cómo es hoy el recorrido? Si un pibe, digamos, comete algún delito o algo, ¿qué es lo que...? Bueno, hoy hay un régimen penal de menores, es una ley 22.278 que se encuentra plenamente vigente. Es una ley que tiene pensado un régimen penal, un procedimiento penal frente a la infracción de la ley penal de cualquier adolescente, que establece que los menores, porque también tiene toda una terminología, es una ley que termina de armarse durante la dictadura, aunque ya había procedimientos antes, pero durante la dictadura se termina de fijar determinados parámetros. Son punibles, excepto por algunos delitos que son aquellos que tengan pena menor de 2 años, que ya prácticamente en todos estos años también de democracia han elevado tanto las penas que prácticamente no hay delitos que tengan menos de 2 años, con lo cual los pibes son punibles para casi cualquier delito. Se abre un procedimiento penal ante la justicia de menores. Si el pibe cae preso en ese hecho, se lo lleva esposado a un instituto de menores, primero a un centro de admisión, es decir, y derivación, para ver cuál es la situación, como con cualquier persona que queda detenida, hay un plazo en donde se tiene que determinar si sale en libertad o queda detenido, si después lo excarcelan, es decir, hay un procedimiento que tiene determinadas cuestiones afines con el procedimiento de adultos. Y si por debajo de esa edad, y esto es como la gran trampa que tiene la ley actualmente, dice que si bien no son punibles, el juez podrá tomar medidas en caso de que lo considere necesario. Y ese tomar medidas, que a uno le suena como algo muy laxo y suave, puede ser que sea internarlo en un instituto de menores, que no es una escuela, que no es un club, que no es un hotel. O sea, es un lugar donde hay rejas, donde hay esposas para trasladarse, en donde si el pibe se escapa se le libra una orden de captura, que está bajo la autoridad judicial. O sea, no es que sea un sistema distinto de una cárcel. La única particularidad que tiene es que, a diferencia de la cárcel de adultos, solo hay personas menores de edad.
¿Qué pasó a lo largo de este tiempo? ¿Siempre fue igual? No, también hay una evolución. Y sobre todo la evolución en nuestro país se da a partir de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra Constitución Nacional, con la modificación de 1994, que se hace la nueva constituyente, y con la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué hizo eso? Nos dio más herramientas a los abogados y las abogadas que defendimos pibes para poder pelear esas detenciones. Entonces empezó a haber un cambio que, manteniendo las situaciones que prevé la ley, en la práctica generó algunas modificaciones y que según los gobiernos que fueron pasando, esas modificaciones crearon o no una institucionalidad. Pero siempre estamos, al no haber una ley que regule de forma de garantizar los derechos de los pibes en el proceso. En este momento el proceso penal de menores tiene menos garantías que un proceso de adultos, es decir, los pibes están más todavía ligados a la arbitrariedad de un juez, que un adulto que sabe que tal delito puede escarcelarse, que son 3 días, que a los 3 días puede salir. No, esto es la arbitrariedad de la justicia. Entonces, hoy por hoy, la Argentina tiene condenas internacionales por haber aplicado condenas perpetuas a adolescentes que han cometido delitos. Es decir, no es que no pasa nada. Hay un régimen que es especial, pero la especialidad de ese régimen es que tiene menos garantías que la de los adultos. Y respecto de las personas de menos de 16 años, está establecido en la ley que actualmente no son punibles, pero al tener esa posibilidad los jueces de disponer medidas, eso también genera que haya pibes por debajo de los 16 años, particularmente en la provincia de Buenos Aires hay muchos que están detenidos por haber cometido una infracción a la ley penal. Entonces es falso, como te decía antes, un poco retomando, también esa premisa de que hoy por hoy no pasa nada con los pibes cuando cometen un delito. Claro. Y en este proyecto en particular, ¿cuál sería la modificación que se está como...? El proyecto, o sea, hay varios proyectos y lo que hay ahora es un dictamen en el cual se fueron juntando muchos proyectos. La modificación, por un lado, es que a diferencia de la ley que está vigente, que dice que por debajo de los 16 años no se es punible, con esa advertencia que había hecho antes acerca de las facultades que igual le da al juez de hacer prácticamente lo que quiere, ahora lo que se está es legitimando, es corriendo ese límite que ya puso la ley argentina y se está diciendo, bueno, no, entonces pongámoslo a los... Bueno, el dictamen prevé bajar la edad a los 14. Claro. El proyecto del Ejecutivo preveía a los 13, en la discusión en la Cámara de Diputados se llega a un acuerdo en relación a los 14. Y a su vez es un sistema que no tiene ningún tipo de especialidad en las garantías, prevé penas altísimas para aplicar a los pibes. Es decir, nosotros tenemos una Constitución que es una norma que debe ser respetada por todas las leyes, que dice que tiene que haber un sistema que no sea el mismo sistema, que tiene que ser proporcional a la persona. Y esa proporcionalidad es que si es un adolescente, si está todavía, es una persona que está en crecimiento, la responsabilidad que puede ser atribuida tiene que ser un sistema, si se quiere, más garantista, con garantías especiales, que tenga en miras la reparación del daño y no tanto el castigo, ¿sí? Entonces, eso no está previsto en el proyecto actual, que prevé y tiene todavía como central la pena privativa de la libertad, que para la Convención sobre los Derechos del Niño tiene que ser absolutamente excepcional, y cuando se dice excepcional es que ya se probó con otras medidas que no funcionaron, pero que se las probó. Acá directamente se prevé la pena privativa de la libertad como central dentro del sistema. Entonces agrava justamente las condiciones en las que actualmente se está regulando el sistema penal de menores en la actualidad. ¿Por qué? Porque yo les decía que mal que mal hubo un andar de las organizaciones sociales, de los abogados y las abogadas militantes que han litigado en favor de la infancia, de también una interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las leyes de protección integral, que la tienen todas las provincias y que hay una a nivel nacional, que ha permitido y ha permeado en los tribunales como para poder producir algunas modificaciones. Ahora me sacan una nueva ley con todo esto tirado para atrás, o sea, es regresiva respecto de lo que actualmente sucede, y bueno, ahí ya no tenemos la posibilidad de defender
a los pibes de lo que es una catástrofe para sus vidas, como es la privación de la libertad. O sea, es para la vida de cualquier persona, pero si pensamos que esto se le va a aplicar a un pibe de 14 años, la privación de la libertad, el castigo, la pena, el dolor, que implica una pena privativa de la libertad, es devastador para la vida de los pibes. Y aparte es causal de reincidencia, porque en el régimen penal de mayores hay una gran incidencia entre los pibes que pasaron por el sistema penal de menores, es decir, que no se resocializaron. Al claro. contrario, fue causa de su paso por la justicia penal de menores, fue causa de su reincidencia. ¿Por qué? Porque se les pone a los pibes un estigma, un sello, en un momento en que están construyendo su propia identidad, que verdaderamente después es muy difícil de zafar. Total. Y ustedes en el centro nos decía recién que trabajaban en estos temas. ¿Cómo ven el sistema penal actual con los chicos? ¿Qué van charlando en este sentido? Cuando se habla de este tema, digamos, de la baja de la imputabilidad, de cómo se vive hoy. Parece que voy a preguntar algo más. Claro, pero yo no terminé. estoy esperando. Bueno, con este sistema actual que siempre charlamos, pero no específicamente de este tema, sino de que como que siempre, como que falla, ¿no? La ley, la justicia, lo que sea, es como que siempre es tardío, nunca tiene como una solución, sino que tienes que esperar mucho tiempo. Y esto es lo que decía la compañera, de que llevarlo a un niño, privarlo de la libertad, es como en el momento donde se está desarrollando así como persona. Eso también se tocó mucho, de que es donde se está descubriendo a sí mismo como persona, cómo va a ser de acá en adelante, y privarlo de la libertad es como cortarle ese momento de la vida. Como que y después ¿cómo lo largas a la vida al chico de 14, 13 años que le privaste de la libertad en un lugar donde los lugares donde van no son nada buenos, que salen peor de cómo entraron, de que al final ser una ayuda no es una ayuda, sino que salen peor, con otros traumas, otros problemas, y es algo jodido también. Totalmente. Y un poco para como contracara de esto, digamos, que es la propuesta, entiendo, del Estado hoy, digamos, para con los niños adolescentes. Ustedes desde el centro, ¿cómo es el laburo que hacen, el acompañamiento a los chicos ahí en el barrio? ¿Cuántos son? ¿Qué actividades están realizando? Porque se habla mucho, ¿no?, de la promoción de los derechos de los adolescentes, de los niños. ¿Qué implica eso concretamente? Claro, bueno, nuestro espacio, como había dicho anteriormente, está pensado para los jóvenes, los niños que tengan su desarrollo relacionándose entre sí. También nosotros tenemos como esta ideología de viajar, conocer otros lugares, otras luchas, que es algo que atrae también a los jóvenes, que están acostumbrados a estar en el barrio, no salir de ese entorno, que tal vez ese entorno no es muy bueno, ves la inseguridad y salimos a otros lugares. Hicimos diferentes viajes, conociendo el movimiento campesino de Santiago del Estero, viajamos a Jóvenes Sin Memoria casi todos los años, fuimos a Jujuy, en La Rioja, todo a conocer diferentes luchas. Y eso es como que a los jóvenes, bueno, principalmente cuando articulamos mucho con el MOCASE, que es de Santiago del Estero, llevar a los chicos, que éramos como 40 jóvenes, chiquitos, más grandes, los referentes, conociendo otras experiencias, conociendo jóvenes de ahí que comparten, que se relacionan, cómo en ese viaje no fue solamente un viaje para conocer o para conocer al compañero o a alguien más, sino como también un crecimiento personal. Y lo digo también de la experiencia que cuando yo fui en ese momento era más chica y como que fue un clic en mi cabeza, ver otros lugares, y es como seguir promocionando que las futuras generaciones, los más chiquitos, los adolescentes, tengan esa experiencia. No solamente el barrio son jóvenes, como se tiene relacionado que los jóvenes es igual a la delincuencia, que claro. No, están pasando otras cosas como pasan en el centro, pasan en todos lugares, en otros centros, no solamente se tiene que vincular a la adolescencia con delincuencia. Están pasando cosas buenas y
los jóvenes son los protagonistas de esas cosas buenas. Hicimos un libro contando la experiencia de los viajes, contando cómo aprendemos y aprendemos los demás, y también tenemos conocimiento nosotros para enseñarlo a las demás personas. Y ahí está, tenemos propuestas. Los jóvenes tienen cosas que decir, y es el libro que escribimos todo en conjunto. Dice cosas, expresan lo que sienten, qué aprenden. O sea, no solamente hay cosas malas en la juventud. Totalmente. ¿Cómo se llama el libro? Viajar es político. Viajar es político. Y tomamos, bueno, esta ideología de que viajando aprendemos, y lo tomamos también como derecho. De que los jóvenes de los barrios que no tenemos los suficientes recursos nos organizamos y podemos viajar y conocer otros lugares. Y bueno, obviamente conocemos lugares donde hay luchas, donde podemos crecer todos juntos, ¿no? Hacer red de otras redes. Buenísimo. Y vos, esta cuestión de la promoción de los derechos, ¿eso cómo lo laburan o qué pensás que debería también suceder? Lamentablemente los abogados nos llaman cuando ya está todo. Ya está, ¿no? Ya está todo. Lamentablemente, sí, realmente. O sea, en mi experiencia en el Bajo Flores particularmente, empecé trabajando con pibes privados de la libertad o pibes víctimas de gatillo fácil. Como te decía antes, hace 25 años los problemas estaban más vinculados a eso. A los casos de gatillo fácil, y eso se fue desplazando con el tiempo a partir de la aparición de un actor novedoso para nosotros en ese momento, que era cómo se iban instalando los diferentes mecanismos de comercialización de drogas en el barrio, que no lo llamo narcocriminalidad porque parece una película, y la verdad que son los pibes o los vecinos del barrio que se van organizando también en estos espacios de comercialización de drogas como una estrategia de supervivencia. O sea, no es que no es que tengamos una relación no conflictiva con eso, pero sí también poder identificar que también esas personas son parte, digamos, y producto de lo que está sucediendo a nivel social y a nivel económico, político. Con lo cual esto fue apareciendo, este desplazamiento de las muertes que venían de los adolescentes por la hostilidad policial, que sigue sucediendo, pero antes era el gatillo fácil, era contar muertes anualmente, muchas muertes de jóvenes, se fue desplazando, y esas muertes siguen produciéndose, pero ahora en el marco de enfrentamientos de bandas. Y esos enfrentamientos de bandas no son enfrentamientos porque se matan entre ellos, sino que son enfrentamientos que se producen porque la zona queda liberada por una complicidad policial con eso, que hace que vaya creciendo ese negocio y esa estrategia de vida, también obviamente con una complicidad de las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos un barrio que a lo largo de la historia ha llegado a tener 3 fuerzas de seguridad, porque con el tema del traspaso de la policía, de la ciudad, que antes era la Policía Federal, en un momento determinado en el barrio había gendarmería, policía y policía de la ciudad. O sea, hay una sobrevigilancia para hostilizar a los pibes y a las pibas del barrio, y a los vecinos del barrio, hay sobrevigilancia para eso, y sin embargo hay una subvigilancia para poder abordar las problemáticas que aparecen. O sea, es decir, muchas veces pasa que los vecinos vienen y nos dicen, no, porque me estaban afanando adelante de la gendarmería y sin embargo no hacían nada. Entonces, esa presencia de la policía no necesariamente significa seguridad. Nosotros consideramos, y ahí un poco la pregunta que vos me estabas haciendo, que para nosotros la seguridad en realidad es el cuidado comunitario, ¿no? Y que es algo como lo que hacen acá las chicas, este acompañamiento de las infancias, el darle un espacio, el darle alojar, digamos, a esas infancias. Nosotros tenemos el caso de los pibes que ranchan en las esquinas porque no tienen un lugar donde ir, no tienen guita para salir, no tienen ningún recurso como para poder habérselas con sus espacios de ocio, de diversión, etcétera. Y las pibas que están en un régimen cerrado, porque hay inseguridad, porque etcétera. Entonces las pibas están encerradas en sus casas, muchas veces cuidando a sus hermanitos, muchas veces son las primeras que se resignan en su escolaridad precisamente para poder cuidar a sus hermanos menores y que los padres puedan salir a trabajar.
Con lo cual el trabajo comunitario y el trabajo de acompañamiento comunitario para nosotros es fundamental, y lo que consideramos que las políticas públicas debiera hacer es fortalecer ese trabajo comunitario y no como actualmente está sucediendo, que los espacios comunitarios del barrio están siendo criminalizados, perseguidos, allanados, con muchísimos compañeros y compañeras que son referentes en el barrio, lo cual es muy difícil porque ya es difícil acompañar esas situaciones cuando uno no vive en el barrio. Estar en el barrio y acompañar esas situaciones es verdaderamente heroico. Y si aparte te está persiguiendo la policía y a las 4 de la mañana te cae un allanamiento, realmente vas generando una fragmentación de la trama social que hace que los pibes todavía estén más en banda que lo que actualmente está. Empeora la situación. Claro. La cantidad de cosas que hay para hacer en ese sentido. La última, creo. Si querés contarnos un poquito de la mesa. En el marco de esta situación ahora, ¿qué acciones están llevando adelante? ¿Cómo se están moviendo? Para si el resto sabe también. Bueno, la mesa está ahora, nosotros hicimos, en el marco de todo lo que fue la discusión y el debate del proyecto en las comisiones, hicimos lo que llamamos las tareas de cabildeo, que es ir despacho por despacho de todos los partidos políticos a llevar la posición de la mesa, hacer análisis técnicos, pero también llevar la voz de los pibes y las pibas que forman parte de la mesa, acerca de cuál es la situación y cuáles son las necesidades que tienen ahora los jóvenes en nuestro país, las adolescencias y las infancias. Y actualmente estamos ahora lanzando una campaña más mediática a nivel federal, con las voces de los pibes en contra de la baja de la edad de la punibilidad y poniendo de manifiesto lo que sí están necesitando, lo que sí quieren, cuáles son sus sueños y cuáles son sus deseos, como para poder también sensibilizar, porque es posible que esto tenga un tratamiento en la Cámara de Diputados y que pueda tener media sanción este proyecto que verdaderamente nos alarma. Claro. Bueno, y no sé si quieren comentar algo más, quedó algo que no haya preguntado que podía pasar antes de despedirnos. Porque tenemos una pregunta final. Pero... no, bueno, contar dónde está el centro, invitar si quieren. Bueno, el centro está en Moreno, zona norte. Barrio Satélite, pero no sabemos la calle. Búsquenos en Instagram. Ahí está. También, claro. Igual ya sale en el mapa. Antes no salía en el mapa del centro, pero ahora ya sí. Se puede buscar ahí también para allá. Claro. Buenísimo. Bueno, están todos invitados. La última pregunta tiene que ver con el nombre del programa, que se llama El Club del Helicóptero, y es un poco a quién querrían subir al helicóptero para que se vaya, literalmente, o a quiénes, o a qué, digamos, si es algo, puede ser conceptual. Hay mucha libertad en la pregunta. Creo que si decimos que alguien que se vaya, sabemos todo a quién queremos subir para que vaya y no vuelva. No lo dije, pero ustedes lo saben. Sí, yo creo que, no sé si es a quién, ¿no? Digamos, a mí me parece que hay como una nueva forma, una expresión política de una derecha así recalcitrante, un fascismo que nos preocupa muchísimo. Yo subiría a todos los fachos al helicóptero. Sin problema. Total, bueno, muchas gracias por venir. Nos estamos viendo. Bueno, y muchas nos gracias. vemos el mes que viene seguramente con el segundo capítulo de la segunda temporada. Segundo programa, no es un capítulo, ¿no? Round 1.